Muy bien, empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos con este estudio preliminar de los concilios y la Iglesia, y vamos a hablar un poquito acerca del camino que llevó a Lutero a escribir este tratado de los concilios y la Iglesia, y todo comienza desde, yo he estado hablando de eso durante 2 semanas en mi sermón, eh, ir, y Dios nos llama a ir al origen de todo, que el origen es Dios. Para nosotros poder entender un poco también el origen de los concilios y la Iglesia, tenemos que ir al punto de origen de todo, y ese punto de origen es 1517, el inicio de la Reforma Luterana, en donde Lutero quiso reformar, no dividir la Iglesia, de la perversión en la que estaba sumida, en cómo querían vender el perdón de los pecados por medio de la indulgencia. Y Lutero estaba viendo que tanto papas como concilios se han equivocado en el pasado. Entonces, eso nos lleva a otro evento importante, que fue 1520, los 3 grandes escritos de Lutero. Se pudiera hablar acerca de un Lutero joven, donde él escribe estos 3 tratados de la libertad cristiana, a la nobleza alemana y la cautividad babilónica. Y este año nosotros, no lo puse aquí en vamos a decir así, en esta línea de tiempo, pero en 1521 se celebró esto que se llamaba la Dieta de Worms. Celebramos este año los 500 años de la Dieta de Worms, en donde Lutero da esa célebre frase de que concilios y papas se han equivocado en el pasado y su mente estaba cautiva por la palabra de Dios, su conciencia estaba cautiva por la palabra de Dios, y él no quería ni debía retractarse de sus escritos, y termina diciendo que Dios me ayude. Lutero durante todo ese tiempo estuvo luchando para solicitar un concilio general de la Iglesia. Desde 1518 hasta su muerte en 1546, Lutero estuvo luchando para esto. Justamente Roma llama a un concilio en 1545, justamente un año antes de la muerte de Lutero, este famoso concilio de Trento, en donde, surgieron cosas interesantes, pero no muy favorables, por ejemplo, para lo que era el luteranismo en ese momento. Un concilio, como ya ustedes saben, es una reunión de obispos o de autoridades de la Iglesia donde se dictan dogmas de fe. Aquí podemos, por ejemplo, ver en la pantalla una imagen del concilio de Nicea. El concilio de Nicea vino alrededor del 325 después de Cristo. Fue llamado por el emperador Constantino, y era para, vamos a decir así, iba en contra de Arrio, de la doctrina esta arriana, que hablaba acerca de que Cristo no era verdadero Dios. Entonces, aquí en Nicea, por ejemplo, se defendió la divinidad de Cristo. Otro de los datos importantes de Nicea es que se estableció la fecha de la celebración de la Pascua, y bueno, de ahí surge el primer bosquejo del credo que nosotros confesamos domingo a domingo, el credo niceno, pero no fue hasta el concilio de Constantinopla en el año 381 que se terminó de tomar todo el cuerpo al credo que nosotros confesamos, el credo niceno, que tiene como por título Credo Niceno Constantinopolitano. Pero por ser un nombre muy largo y quizás enredado, lo resumimos y decimos el credo niceno. Si ustedes quieren saber un poquito más acerca de los 7 concilios ecuménicos, yo tengo un material, unas hojitas que hablan acerca de los 7 concilios ecuménicos y el concilio número 0, que es el concilio que aparece en la Biblia, en Hechos 15, concilio de Jerusalén. Solamente me mandan un mensaje y les envío esta hojita sencilla que pueden ir leyendo en sus casas.
Entonces, continuando un poquito con el camino hacia los concilios y la iglesia, en 1530 es la lectura de la Confesión de Augsburgo. La primera confesión, vamos a decir así, fuera del catolicismo romano que se lee. Felipe Melanchthon lee esta confesión en Augsburgo frente al emperador Carlos V, y esto da fin, vamos a decir así, a la Reforma, y lo que da es inicio a la iglesia luterana. Ya la iglesia luterana, Lutero nunca quiso que la iglesia se llamara como él, pero bueno, como era, no era sobre la persona de Lutero, sino sobre la doctrina, que era la teología de la cruz que Lutero estaba trayendo. Por eso es que recibimos el nombre de luteranos. Nuevamente recalco, no por Lutero, sino por la doctrina que el Espíritu Santo trajo de vuelta a través de la persona de Lutero. Entonces tenemos el penúltimo de los eventos que llevó a Lutero a escribir los concilios de la iglesia, y es en 1537. Lutero en esta época estaba muy enfermo, él temía por su vida. Recordemos que por los excesos que tuvo Lutero, y cuando hablo de excesos no era de esos excesos que uno puede ver en el mundo, sino por los excesos de obras para apaciguar la ira de Dios. Él a veces, por ejemplo, pasaba un día entero bajo la nieve, pensando que esa obra iba a apaciguar la ira de Dios y iba a poder limpiarlo de sus pecados. La salud de Lutero se vino mermando, y bueno, en la época en la que vivía Lutero tampoco era una época muy buena. Vamos a decir así, el promedio de vida estaba alrededor de los 40 años. Cuando ya pasabas los 40 años era prácticamente una super persona, un superhombre. Lutero estaba muy enfermo y él escribe los famosos artículos de Esmascalda. Los artículos de Esmascalda son el testamento teológico de Martín Lutero. Y, por ejemplo, la semana pasada leímos un fragmento de los artículos de Esmascalda, y hoy vamos a leer otros fragmentos de los artículos de Esmascalda, de la introducción en realidad de estos artículos, en cuanto a los concilios. Y bueno, un dato curioso, que quizás no entra dentro del camino hacia los concilios de la iglesia, pero cuando el emperador Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba luchando en contra de los luteranos. Vamos a decir así, el ejército de los luteranos se llamaba la Liga de Esmalcalda. Esmalcalda era un poblado en Alemania, y bueno, Carlos V con su ejército venció a la Liga de Esmalcalda, y en el Museo del Prado ustedes pueden ver una obra fantástica del emperador Carlos V, y justamente está al frente de las Meninas, pero del otro lado de la habitación donde están las Meninas de Velázquez. Se ve a Carlos V en su caballo, todo empoderado. Ese retrato fue después de haber vencido a los luteranos en batalla, en guerra. Entonces, bien, hablando un poquito acerca de los concilios, Lutero escribe en los artículos de Esmascalda, en su prólogo: estoy aún con vida, escribo y predico, y dicto clases diariamente. No obstante, tales personas venenosas se encuentran no solo entre nuestros adversarios, sino que también hay falsos hermanos que se atreven a citar directamente contra mí mis escritos y mi doctrina, y esto ante mis ojos y oídos, aunque saben que enseño de otra manera. Quieren dar una bella apariencia a su veneno con mi trabajo y seducir a la pobre gente bajo mi nombre. ¿Qué será más tarde de mi muerte? Bueno, Lutero fue profeta en su momento, y mucha gente ha tomado las palabras de Lutero y las ha transversado, ha cambiado el sentido de lo que Lutero ha querido decir. Y por ejemplo, que estábamos hablando antes de empezar esto sobre el pietismo es un movimiento que sale
de la iglesia luterana, y Spener, el padre del pietismo, él decía, Lutero no terminó la reforma, entonces nosotros necesitamos terminar la reforma. Y se basaba, o el pietismo se sigue basando, en lo que mi experiencia dicta, en cómo mi experiencia puede darle un poquito más de sazón y de sabor a la palabra de Dios, que es insípida. Es como preparar un huevo sin sal. Así lo ve el pietismo. Entonces, necesita la sal y el sabor, el picantico de mi propia experiencia y de lo que yo y de lo que mi razón puede decir. Entonces, Lutero sigue diciendo, nosotros no lo necesitamos. Aquí está hablando acerca de, de un concilio. Pues nuestra iglesia está ahora iluminada y provista por la gracia de Dios, con la palabra pura y el recto uso del sacramento, con el conocimiento de todos los estados y las buenas obras. De tal modo que por nuestra parte no buscamos ningún concilio, y que los que se refieren a esta materia no podemos esperar ni estar a la expectativa de nada mejor del concilio. Oh amado Señor Jesucristo, celebra tú mismo un concilio y rescata a los tuyos mediante tu retorno glorioso. Lutero sabía que el concilio iba a estar, vamos a decir así, manipulado bajo los criterios de Roma. Quería un concilio libre, pero sabía que eso no iba a suceder. Entonces, por eso, para 1529, ya un poquito mejor, entre comillas, de salud, él escribe este magnífico tratado, Los Concilios y la Iglesia. Lo pueden conseguir, el tratado se puede conseguir por internet, gratuitamente, el PDF, pero si usted también quiere, por ejemplo, comprar el libro, CPH, no estoy haciéndole aquí, CPH no me paga por publicidad ni nada por el estilo, pero CPH vende este libro de los escritos de la educación y de la iglesia. Tiene algunos escritos sobre la educación, Lutero hablando y motivando a que los padres envíen a sus hijos a colegios cristianos. Por ejemplo, Lutero habla acerca de la importancia de tener una buena biblioteca, y bueno, tiene este tratado acerca de los concilios y la iglesia, que se divide en tres partes. La primera parte es el argumento de por qué un concilio no sería tan efectivo y cómo Roma podía manipular la verdad, cosa que hizo en Trento. La segunda parte es un recuento fabuloso, o sea, un recuento fabuloso histórico de los concilios que había vivido la iglesia, hablando bien y reconociendo los 7 primeros concilios ecuménicos, los que están en esta hojita, que si usted quiere, pues, se la puedo enviar, y pero diciendo que los otros concilios, porque hubo más concilios, aparte de estos 7 concilios ecuménicos, pero fueron más que todo caprichos de Roma. Incluso en uno de esos concilios, ellos invitaron a este teólogo Juan Hus, diciéndole que su vida no corría peligro, y cuando Juan Hus llegó al sitio del concilio, lo metieron preso, lo asesinaron, lo quemaron y sus cenizas las esparcieron por el río, simbolizando que así como el río se llevaba sus cenizas, así también la iglesia, o sea, la verdad se estaba llevando la herejía. Y Juan Hus dijo unas palabras también proféticas, que se iba a levantar otro más grande que él, que iba a regresar el cáliz al pueblo de Dios. Y de ese que estaba hablando Juan Hus era de Martín Lutero. Al final, cientos de años después, la Iglesia Católica pidió perdón por lo que hizo con Juan Hus, como también pidió perdón por las cosas que dijeron en Trento en cuanto a los luteranos. La tercera parte es la parte en la cual nosotros nos estamos basando, es la más conocida, es sobre la iglesia, sobre las marcas de la iglesia, en donde Lutero coloca la correcta eclesiología, lo que nosotros hablamos y confesamos sobre lo que es la iglesia y cómo podemos ver a la iglesia mediante las marcas visibles, que es la iglesia verdadera de Cristo.
Entonces, aquí podemos ver como una pintura de Lutero en su lecho de muerte en 1546. Lutero no pudo ver con sus propios ojos este tan esperado concilio que toda su vida, desde que empezó la reforma en 1517, estuvo esperando que sucediera y murió sin poder ver eso. Pero aquí se puede ver cómo Lutero descansa confiado en que la palabra de Dios, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestros pecados, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es por eso que también un dato curioso, histórico, ¿se acuerdan de la Liga de Esmalcalda que les nombré hace poquito? Esta Liga de Esmalcalda, en sus escudos, ellos tenían estas siglas que se dice BDMA, Verbo Domini Maret ad Eternum, que significa la palabra de Dios permanecerá para siempre. Miré hacia arriba porque no sé si ven el escudo que está aquí arriba. Este escudo es el escudo del BDMA y es de las siglas que aparecen en Isaías. Entonces, es el lema también de los luteranos: la palabra de Dios permanecerá para siempre. Nosotros confiamos y la iglesia descansa en que aún en medio de nuestro pecado, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, vamos a aprovechar, tenemos un par de minutos para entrar a esta parte de lo que es la iglesia. Para Lutero, en los artículos de Esmalcalda, él da una simple definición de lo que es la iglesia. Él dice en los artículos de Esmalcalda: pues, gracias a Dios, un niño de 7 años sabe qué es la iglesia, es decir, los santos creyentes y el rebaño que escucha la voz de su pastor. O sea, la iglesia es los santos creyentes reunidos en torno a la palabra de Dios y esas ovejas, ese rebaño que escucha la voz de su pastor. Y ese pastor es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús va a decir también, el que ustedes oye, a mí me oye. El que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Aquí Jesús le está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos. Y esto es lo que se denomina el in personis Christi, en la persona de Cristo. Yo como pastor no hablo en mi propia palabra. Yo hablo es la palabra de Cristo. Entonces, cuando yo estoy hablando la palabra de Cristo, ustedes no están escuchando mi voz, aunque sí la están escuchando, pero no están escuchando mi voz, no están escuchando la voz del buen pastor que es Cristo Jesús. Entonces, también el credo nos dice que creemos en una santa iglesia cristiana, la comunión de los santos. Entonces, esto quiere decir que la iglesia es la comunión de los santos reunidas en torno a lo que es la palabra y los sacramentos. Y Lutero, al principio de su escrito, va a tener una discusión sobre cómo se le tuvo que agregar la palabra de los santos al credo. Antes era communion, ahora es la communion santorum, la comunidad o la comunión de los santos. Entonces, en los credos ecuménicos, ¿cuántos credos ecuménicos? A ver, esta es una pregunta de catecismo. ¿Cuántos credos ecuménicos existen? Aquí tienen más o menos una chuletica, pero no es la respuesta. ¿Cuántos credos ecuménicos existen? 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que hay 3. Exactamente, 3. Muy bien, las dos contestaron bien. El credo apostólico, el credo niceno, ¿y cómo es el nombre del tercer credo? Empieza por A. Atanasio. Atanasio, atanasiano, que viene de Atanasio, exactamente. Entonces, por ejemplo, los dos primeros credos ecuménicos, el credo apostólico y el credo niceno, nos hablan acerca y nos dicen que es la Santa Iglesia como tal, nos dicen que es la comunión de los santos. El credo niceno dice que la iglesia es una santa iglesia cristiana y apostólica. El credo que dice la comunión de los santos es el credo apostólico, pero el credo niceno también nos engloba y nos dice qué es la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es cristiana y la iglesia es apostólica.
La versión original no decía cristiana, la versión original decía católica. Y católica viene de universal. Ahora, nuestros, vamos a decir así, ellos nos consideran primos lejanos, entonces vamos a seguirlos considerando como ellos nos consideran, nuestros primos lejanos, nuestros primos lejanos católicos romanos. Ellos tomaron el título de católico para referirse a ellos, que ellos son la verdadera iglesia. Y ellos dicen, fuera de la iglesia católica romana no hay salvación. Bueno, nosotros sustituimos la palabra católica por cristiana, que también termina siendo lo mismo, porque la iglesia católica, cuando hablamos de la una santa iglesia cristiana y apostólica, estamos hablando de que católica, que es universal, existe una sola iglesia, pero no es Roma, es la iglesia de Cristo. Entonces, bien, vamos a saltarnos un poquito esto. Les invito, si quieren después, pueden buscar en sus catecismos, en la Biblia, aquí está, en la Biblia azul, pueden buscar las páginas A66, preguntas 210, 214. Si se olvidaron de las preguntas, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y decirme, pastor, ¿cuáles eran las preguntas que necesitábamos leer del catecismo sobre la iglesia? Yo se las puedo decir. Pero después pueden leer esas preguntas del catecismo para ver qué es lo que nos dice el catecismo sobre lo que es la iglesia. También tenemos nuestras confesiones, hablan acerca de lo que es la iglesia y dice que la iglesia propiamente dicha, dice la Confesión de Augsburgo, es la congregación de los santos y verdaderos creyentes. La Confesión de Augsburgo está diciendo exactamente lo que dice el credo apostólico. Es la congregación de los santos y verdaderos creyentes. Los luteranos no estamos inventando absolutamente nada. Lutero y Melanchthon no inventaron el agua tibia. No descubrieron América en un vaso de agua. No. Ellos están diciendo lo que la iglesia de todos los tiempos ha proclamado. ¿Qué es la iglesia? La congregación de los santos y verdaderos creyentes. La apología de la Confesión de Augsburgo, que salió en 1531, sigue diciendo que la iglesia no es únicamente del uso común de objetos, ritos externos, como otros gobiernos piensan, sino que es originalmente la comunión de la fe, o la comunidad de la fe y el Espíritu Santo en los corazones. Entonces a veces la gente piensa que la iglesia es 4 paredes, como hablamos la semana pasada, que quizás la gente piensa que la iglesia es la Sagrada Familia y todos tenemos que ir allá, o como Roma dice, que un verdadero católico, aunque sea una vez en la vida, debería de peregrinar a Roma, de ser peregrino e ir y ver Vaticano. Sería fantástico poder ir, entrar y ver la majestuosidad de la Basílica del Vaticano, pero estar en el Vaticano no me hace a mí ser la verdadera iglesia. La verdadera iglesia son los creyentes que se reúnen en torno a la palabra de Dios. Sigue la apología diciendo, la iglesia, que es realmente el reino de Cristo, es propiamente dicha la comunión de los santos, pues los impíos son gobernados por el diablo y son cautivos del diablo, no son gobernados por el Espíritu de Cristo. Entonces, nosotros pertenecemos al reino de Cristo. La iglesia es el reino de Cristo. Y el reino de Cristo no se ha revelado aún, de modo de que los impíos están juntos con la iglesia y desempeñan cargos en ella. Pero los impíos no son el reino de Cristo, pues el reino de Cristo es siempre aquel que él verifica mediante el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, pero también nosotros estamos esperando que Cristo venga por segunda vez, y es lo que confesamos en el credo apostólico, a juzgar a los vivos y a los muertos, y estar en su reino que no va a tener fin. Es este concepto de es el ya, pero todavía no. Ya pertenecemos al reino de los cielos, ya estamos en el reino de los cielos, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque estamos esperando la consumación de todos los tiempos. Estamos esperando que Cristo venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces esto es lo que se llama la escatología inaugurada. Cristo
inauguró los últimos tiempos. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los últimos tiempos. Cristo inauguró los últimos tiempos en la cruz. Entonces, eso quiere decir que ya estamos en el fin de los tiempos. Cuando estamos en el culto, estamos en el fin de los tiempos. Estamos celebrando la cena de la boda del Cordero, pero todavía no. Y al final somos enviados en paz al mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Es por eso que yo siempre digo que mi oración es la misma oración de los cristianos antiguos, del apóstol San Pablo, y es la oración que la iglesia debería hacer todo el tiempo, pero que normalmente se acentúa en el Adviento, que ya estamos cerca del Adviento, pero todavía no, es Maranata. Ven Señor Jesús, ven pronto. Entonces, bien, nosotros decimos que creemos en una santa iglesia cristiana y apostólica. Creo que voy a dejar el estudio aquí porque ya son las 8 y ahorita va a venir una parte súper interesante, va a venir como una especie de juego. Entonces me gustaría tomar el tiempo necesario para entrar a esta parte, pero les pongo como tarea, una tarea simple y sencilla. Vayan pensando, y la semana que viene me la pueden responder, ¿por qué decimos en el credo, y nosotros también como iglesia, que somos la una santa iglesia cristiana y apostólica? Tomen cada una de las palabras por separados. Una, santa, iglesia, cristiana y apostólica. Y luego me pueden, qué sé yo, en 10 palabras, lo mínimo, 10 palabras como mínimo, me pueden decir por qué nosotros decimos que creemos en una santa iglesia cristiana y apostólica. Inclusive, si quieren agregarle el católico, pueden hacerlo. No hay ningún problema. No le agreguen el romano, pero sí el católico. Entonces, voy a parar aquí la grabación.